El invierno había llegado con una fuerza despiadada aquel año. Las calles estaban cubiertas por una gruesa capa de nieve y el viento silbaba entre los edificios como si quisiera colarse en cada rincón. El termómetro marcaba varios grados bajo cero y el cielo, gris y pesado, parecía anunciar más tormenta. Jorge caminaba con paso rápido hacia su casa, llevando su abrigo cerrado hasta el cuello y una bufanda que apenas lograba protegerle del aire helado. A pesar de estar acostumbrado a inviernos duros, ese frío era diferente, un tipo de frío que se metía en los huesos y no te dejaba en paz. Mientras avanzaba por la calle, notó que el vecindario estaba inusualmente silencioso. Nadie se aventuraba a salir con un clima así. Las ventanas de las casas estaban cerradas y las chimeneas echaban humo, evidenciando que los habitantes se refugiaban en el calor de sus hogares. Finalmente, llegó a la puerta de su casa. Con las manos entumecidas, buscó las llaves en el bolsillo de su abrigo. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento gélido lo empujó por la espalda, obligándolo a cerrar rápidamente detrás de sí. Adentro, el ambiente era más cálido. La estufa de leña seguía encendida desde la mañana y el aroma a madera quemada impregnaba el aire. Jorge dejó sus guantes y su abrigo sobre una silla y se dirigió a la cocina, donde preparó una taza de café caliente. Ese era su ritual, una bebida humeante para reconfortarse después de un día agotador. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, observando cómo la nieve seguía cayendo sin descanso. El sonido del viento afuera era hipnótico, casi tranquilizador. Sin embargo, bajo ese ruido constante, un detalle sutil llamó su atención. Era un sonido diferente, como un pequeño quejido, que apenas lograba abrirse paso entre las ráfagas. Frunció el ceño, tratando de ignorarlo. Debe ser el viento, pensó, pero el sonido persistía, débil pero insistente. Se inclinó un poco hacia la ventana, intentando localizar el origen. Nada parecía fuera de lo normal. Aún así, el ruido no desaparecía, y una extraña sensación de inquietud empezó a crecer en su interior. ¿Qué será eso?, murmuró para sí mismo. Algo en su interior le decía que debía comprobarlo. Jorge se levantó, dejó la taza de café sobre la mesa y caminó hacia la puerta con cierta vacilación. Mientras giraba el pomo, el viento volvió a colarse, golpeándole el rostro. Abrió la puerta y miró hacia afuera, y entonces lo vio. Un pequeño bulto blanco y tembloroso estaba justo en el umbral, casi invisible entre la nieve que seguía cayendo. Jorge permaneció de pie junto a la puerta abierta, incapaz de apartar la vista del pequeño bulto blanco que se movía apenas. El frío mordía su rostro, pero eso no importaba, lo que tenía frente a él era lo único en su mente. El ruido que había oído antes ahora era más claro. Un gemido suave, casi como un llanto, salía del pequeño animal. A medida que Jorge se acercaba un paso, el bulto se movió levemente, revelando que no era otra cosa que un cachorro. Su pelaje, blanco como la nieve que lo rodeaba, estaba empapado, y sus patas, enterradas en el hielo, temblaban sin parar. El cachorro levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de miedo, pero también de algo que Jorge no pudo ignorar, una súplica silenciosa, una esperanza desesperada de que alguien lo ayudara. ¿Qué haces aquí, pequeño?, murmuró Jorge, su voz entrecortada por la sorpresa y la compasión. El cachorro intentó dar un paso hacia él, pero sus patas se deslizaron en el hielo, y apenas logró mantenerse en pie. Jorge sintió un nudo en la garganta. Era evidente que el animal estaba al límite de sus fuerzas. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de dónde podría haber salido el cachorro. Quizás algún vecino lo había dejado salir por error, o tal vez se había perdido. Pero las casas cercanas estaban cerradas, y no había huellas frescas en la nieve, excepto las que el pequeño había dejado al arrastrarse hasta su puerta. El viento sopló con más fuerza, y Jorge sintió como el frío se intensificaba. Miró al cachorro de nuevo, que ahora lo observaba con una mezcla de esperanza y resignación, como si supiera que su destino dependía de la decisión de ese hombre. Por un momento, Jorge dudó. Nunca había tenido un animal en casa y no estaba seguro de qué hacer. ¿Y si solo está perdido? ¿Y si tiene dueño?, pensó.
Pero una ráfaga de viento más fuerte hizo que el cachorro se encogiera sobre sí mismo, emitiendo un gemido aún más lastimero. Está bien, ven aquí, dijo Jorge al fin, arrodillándose con cuidado para no asustarlo. Al acercar la mano, el cachorro la olió con desconfianza, pero pronto, como si entendiera que estaba a salvo, se dejó tomar en brazos. Jorge sintió el frío extremo del pequeño cuerpo, que temblaba sin parar, y su determinación se fortaleció. Vamos adentro, murmuró, mientras cerraba la puerta tras de sí. En ese momento, no sabía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Jorge cerró la puerta detrás de él, bloqueando el viento helado que aún intentaba entrar. Con el cachorro en brazos, sintió el contraste inmediato entre el frío exterior y el calor acogedor de su hogar. El pequeño temblaba como una hoja, su cuerpo frágil se apretaba contra el pecho de Jorge, buscando desesperadamente refugio y calor. Tranquilo, ya estás a salvo, le dijo en voz baja, casi como si estuviera consolando a un niño. Jorge se dirigió rápidamente hacia la sala de estar, donde la estufa de leña crepitaba suavemente, llenando el ambiente de un calor reconfortante. Colocó al cachorro sobre una manta que tenía en el sofá y se inclinó para observarlo mejor. Era aún más pequeño de lo que había imaginado. Su pelaje blanco, aunque sucio y húmedo, era suave al tacto. Sus orejas estaban caídas y sus patas delgadas aún temblaban, como si el frío se hubiera aferrado a él incluso dentro de la casa. ¿De dónde ha salido, pequeño?, preguntó Jorge, más para sí mismo que esperando una respuesta. El cachorro lo miró con ojos grandes y oscuros, llenos de una mezcla de miedo y gratitud. Parecía entender que estaba en un lugar seguro, pero su respiración entrecortada y sus pequeños gemidos dejaban claro que había pasado mucho tiempo en el frío. Jorge buscó una toalla en el armario y volvió rápidamente junto al cachorro. Con movimientos cuidadosos, comenzó a secar su pelaje, tratando de no lastimarlo. El pequeño al principio se encogió, como si temiera que lo fueran a lastimar, pero pronto se relajó, dejando que Jorge hiciera su trabajo. Vaya, estás hecho un desastre, comentó Jorge con una sonrisa, mientras seguía secándolo. Cuando terminó, colocó otra manta sobre el cachorro, envolviéndolo como si fuera un bebé. El animal dejó escapar un suspiro profundo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera relajarse. Eso está mejor, ¿verdad?, dijo Jorge, acariciándole la cabeza con cuidado. Se levantó y fue a la cocina, donde calentó un poco de leche. Buscó un pequeño plato y lo colocó cerca del cachorro, que lo observaba con curiosidad. Vamos, prueba esto. Te hará sentir mejor. El cachorro se acercó con timidez al plato y, después de olerlo un momento, empezó a lamer la leche con rapidez. Jorge se sentó en el suelo junto al sofá, observándolo mientras comía. Había algo profundamente conmovedor en ese pequeño ser, algo que lo hacía sentir una conexión instantánea. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge sintió que su hogar, antes silencioso y solitario, cobraba vida. Supongo que te quedarás conmigo, al menos por esta noche, dijo, sonriendo mientras el cachorro terminaba su leche. Afuera, la nieve seguía cayendo con fuerza, pero dentro de aquella casa, un vínculo especial estaba comenzando a formarse. La noche avanzaba lentamente, mientras el viento afuera seguía aullando como un lobo solitario. Jorge, sentado en el sofá junto al cachorro, no podía dejar de mirarlo. Había algo profundamente cautivador en la manera en que aquel pequeño ser se acomodaba bajo la manta, disfrutando del calor que tanto había necesitado. El cachorro parecía más tranquilo ahora. Sus temblores habían disminuido, y sus ojos, aunque aún cansados, mostraban un brillo que Jorge no había visto antes. Era como si, poco a poco, estuviera comenzando a confiar en él. No puedo seguir llamándote pequeño, ¿verdad?, dijo Jorge, inclinándose hacia el cachorro con una sonrisa. El animal levantó la cabeza al escuchar su voz, ladeando ligeramente una oreja, como si intentara entender lo que decía. Jorge se rió suavemente, aquel gesto le pareció adorable. Necesitas un nombre. Algo que te quede bien, algo que te haga justicia. Se quedó en silencio por un momento, observando al cachorro. Su pelaje blanco y su resistencia al frío le recordaron algo, la nieve que caía sin descanso afuera.
¿Qué te parece Nieve?, preguntó, probando cómo sonaba el nombre en voz alta. El cachorro movió la cola tímidamente bajo la manta, como si aprobara la elección. Jorge rió de nuevo, esta vez más fuerte. Nieve será entonces. Bienvenido a casa, Nieve. El cachorro parecía responder a la calidez de su voz. Se acercó un poco más a Jorge, apoyando su pequeño hocico en la palma de su mano. Jorge sintió un nudo en la garganta, no podía entender cómo alguien había dejado que una criatura tan vulnerable terminara en la calle, expuesta a un frío mortal. No sé qué te pasó antes de llegar aquí, pero te prometo que estarás bien ahora, murmuró, acariciando suavemente la cabeza de Nieve. Decidió que era hora de preparar un lugar más cómodo para su nuevo amigo. Buscó una caja de cartón en el trastero y la forró con mantas suaves, colocándola cerca de la estufa para que estuviera cálido. Nieve observaba cada movimiento de Jorge con atención, como si tratara de memorizar cada gesto amable que recibía. Cuando Jorge terminó, lo levantó con cuidado y lo colocó en su nuevo nido. El cachorro olfateó las mantas y, después de dar unas vueltas sobre sí mismo, se dejó caer con un suspiro satisfecho. «Parece que te gusta, ¿eh?», comentó Jorge, sonriendo al verlo tan cómodo. Se levantó para apagar las luces de la sala, dejando solo el brillo cálido de la estufa iluminando el espacio. Antes de irse a la cama, lanzó una última mirada hacia el pequeño Nieve. El cachorro estaba profundamente dormido, su pecho subiendo y bajando al ritmo de una respiración tranquila. Esa noche, Jorge no pudo evitar reflexionar. Hasta ese día, su vida había sido una rutina solitaria, pero ahora, con aquel pequeño amigo, sentía que algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero estaba seguro de que su vida nunca volvería a ser igual. El amanecer llegó con un resplandor tenue que se filtraba a través de las cortinas de la sala. Jorge se despertó temprano, como siempre, pero aquella mañana algo era diferente. Había una sensación de expectativa, de novedad, que lo hizo levantarse con más energía que de costumbre. Se puso un suéter grueso y salió de su habitación en silencio, caminando hacia la sala. Lo primero que vio fue a Nieve, acurrucado en su caja cerca de la estufa. El cachorro estaba profundamente dormido, su pequeño cuerpo envuelto en las mantas que Jorge había preparado la noche anterior. Por un momento, Jorge se quedó de pie, observándolo. Había algo conmovedor en la escena, aquel ser tan frágil y pequeño parecía haber encontrado por fin un lugar donde podía sentirse seguro. «Buenos días, pequeño», dijo en voz baja mientras se acercaba. Nieve abrió los ojos lentamente, parpadeando un par de veces antes de levantar la cabeza. Al reconocer a Jorge, movió la cola con energía, y un pequeño gemido de felicidad escapó de su hocico. «Veo que dormiste bien, ¿eh?», comentó Jorge, inclinándose para acariciar la cabeza del cachorro. Nieve se levantó torpemente de su caja y, tambaleándose un poco, saltó al suelo. Se acercó a Jorge, frotándose contra sus piernas con entusiasmo. Jorge no pudo evitar reírse, parecía que aquel pequeño ya lo había aceptado como parte de su mundo. Decidió que lo primero era alimentarlo. Fue a la cocina y sirvió un poco más de leche tibia en el plato. Esta vez, Nieve no esperó una invitación, corrió detrás de Jorge, siguiéndolo con sus patitas aún inestables. Cuando colocó el plato en el suelo, el cachorro comenzó a beber con avidez, moviendo la cola con tanta fuerza que parecía que todo su cuerpo participaba en el movimiento. Mientras Nieve comía, Jorge pensó en lo que haría a continuación. Aunque estaba claro que el cachorro necesitaba atención, también sabía que debía averiguar si alguien lo estaba buscando. Después de todo, era posible que se hubiera perdido y que su dueño lo estuviera buscando desesperadamente. «Primero vamos al veterinario, y luego pondremos un aviso en el pueblo», le dijo al cachorro, aunque sabía que no lo entendía. Después de desayunar, Jorge preparó una caja pequeña para transportar a Nieve y se aseguró de que estuviera bien protegido del frío. Al salir de la casa, sintió el impacto del aire helado en su rostro, pero el sol había comenzado a derretir un poco la nieve, haciendo que el paisaje pareciera más acogedor. En el camino hacia el pueblo, Nieve no dejó de asomar su pequeña cabeza por el borde de la caja, mirando todo con curiosidad. Jorge no podía evitar sonreír,
La energía y la inocencia del cachorro eran contagiosas. Cuando llegaron al veterinario, Jorge explicó la situación. El doctor, un hombre mayor con una sonrisa amable, examinó a Nieve con cuidado. Está un poco deshidratado y obviamente ha pasado frío, pero es un cachorro fuerte. Con un poco de cuidado, se recuperará por completo, dijo el veterinario, mientras acariciaba al pequeño. Jorge sintió un alivio profundo. Había temido que el frío hubiera causado algún daño irreversible, pero ahora sabía que todo estaría bien. Gracias, doctor. Haré todo lo que sea necesario para cuidarlo, respondió Jorge con determinación. Antes de regresar a casa, Jorge colocó un aviso en el tablón de anuncios del pueblo, describiendo al cachorro y dejando su número de contacto. Aunque en su interior deseaba que nadie respondiera, sabía que era lo correcto. De vuelta en casa, Nieve parecía lleno de energía, corriendo de un lado a otro y explorando cada rincón. Jorge lo observaba con una mezcla de diversión y ternura, sintiendo como aquel pequeño ser había llenado su hogar de vida en menos de un día. Esa noche, mientras Nieve dormía nuevamente cerca de la estufa, Jorge se permitió un momento para reflexionar. A pesar de que la idea de que alguien reclamara al cachorro lo inquietaba, también sabía que no podía imaginar su vida sin él. Pase lo que pase, haré lo mejor para ti, Nieve, murmuró, antes de apagar las luces y dejar que el silencio de la noche los envolviera a ambos. Los días comenzaron a pasar con una rapidez inesperada. La rutina de Jorge había cambiado por completo desde la llegada de Nieve. Ya no se sentía solo al despertar, y el sonido de las pequeñas patas del cachorro corriendo por la casa se había convertido en la banda sonora de sus mañanas. Aquel día, Jorge estaba sentado en su cocina, observando cómo Nieve jugueteaba con un pedazo de cuerda que había encontrado. Su energía parecía inagotable, y la alegría que irradiaba llenaba cada rincón de la casa. Sin embargo, Jorge no podía ignorar la sensación de inquietud que llevaba días creciendo en su interior. El tablón de anuncios del pueblo no había tardado en surtir efecto. Hacía 2 días, había recibido una llamada de una mujer que afirmaba haber perdido a un cachorro hacía semanas. Según ella, su perro se parecía mucho a la descripción que Jorge había dejado en el aviso. Podría ser Miss Snowy, había dicho la mujer con emoción. Aunque Jorge había intentado explicarle que el cachorro no llevaba collar ni tenía señales claras de pertenecer a alguien, la mujer insistió en que quería verlo. Quedaron de acuerdo en que ella pasaría por su casa aquella tarde. Ahora, mientras miraba a Nieve jugar despreocupado, Jorge sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Por un lado, sabía que era justo devolver al cachorro si realmente tenía un dueño que lo estaba buscando. Pero, por otro lado, la idea de separarse de él lo llenaba de tristeza. ¿Y si no es realmente tu dueña, Nieve?, murmuró Jorge, mientras el cachorro levantaba la cabeza, como si entendiera que estaba siendo mencionado. Nieve se acercó a Jorge, dejando caer la cuerda y apoyando sus patas delanteras en su pierna. El gesto era claro, estaba pidiendo atención. Jorge lo levantó y lo colocó en su regazo, acariciándolo suavemente. No sé qué haré si resulta que sí lo es, continuó, mientras el cachorro cerraba los ojos, disfrutando de las caricias. Las horas pasaron lentamente y la ansiedad de Jorge aumentaba con cada minuto. Finalmente, el sonido de un auto estacionándose afuera rompió el silencio. Se levantó con Nieve en brazos y caminó hacia la puerta, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Cuando abrió, se encontró con una mujer de unos 30 y tantos años, vestida con un abrigo grueso y una bufanda que cubría la mitad de su rostro. Sus ojos se iluminaron al ver al cachorro. Snowy, exclamó, extendiendo las manos hacia él. Nieve, sin embargo, no reaccionó como Jorge esperaba. En lugar de mostrar emoción o reconocimiento, el cachorro se quedó quieto en sus brazos, observando a la mujer con curiosidad, pero sin moverse. La mujer frunció el ceño ligeramente. ¿No me reconoces, pequeño? Soy yo, tu dueña, dijo, intentando sonar convencida, aunque su tono dejó entrever un atisbo de duda. Jorge, intentando mantener la calma, la invitó a entrar. Se sentaron en la sala,
y la mujer comenzó a contarle cómo había perdido a su cachorro semanas atrás durante una tormenta de nieve. Su historia era convincente, pero algo en la actitud de Nieve no terminaba de encajar. ¿Está seguro de que es su perro?, preguntó Jorge finalmente, acariciando a Nieve, que seguía acurrucado en su regazo. La mujer dudó por un momento antes de responder. Se parece mucho, pero es cierto que no parece recordarme, admitió con un suspiro. Después de una larga conversación, llegaron a un acuerdo. La mujer se ofreció a regresar al día siguiente con fotos de su cachorro para comprobar si realmente era Nieve. Jorge accedió, pero en el fondo de su corazón sentía una pequeña esperanza: quizás Nieve no era Snowy, y quizás no tendría que despedirse de él. Esa noche, mientras preparaba la cena, Jorge no podía evitar mirar a Nieve, que lo seguía por la cocina como una sombra. Tal vez el destino nos juntó por una razón, pequeño, dijo en voz baja. Aunque sabía que debía esperar a ver las pruebas, no podía evitar sentir que Nieve ya era parte de su vida. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, cubierto de nubes pesadas que presagiaban más nieve. Jorge se despertó temprano, como siempre, pero el sueño lo había dejado inquieto. Había dado vueltas en la cama toda la noche, pensando en lo que sucedería cuando la mujer regresara con las fotos de su cachorro perdido. Algo en su interior le decía que Nieve ya no era simplemente un cachorro encontrado en la calle, se había convertido en algo mucho más importante para él. El sonido del viento golpeando las ventanas lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia el pequeño rincón donde Nieve dormía, acurrucado en su manta, con el pecho subiendo y bajando suavemente al ritmo de su respiración. Al verlo tan tranquilo, Jorge sintió un nudo en el estómago. El cachorro ya era parte de su vida, de su rutina, y había llegado a ocupar un lugar en su corazón que nunca imaginó podría tener un ser tan pequeño. Al cabo de una hora, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su reflexión. Jorge se levantó rápidamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Al abrir la puerta, vio a la mujer de la tarde anterior. Esta vez traía una pequeña carpeta con varias fotos en las manos. ¿Tienes las fotos?, preguntó Jorge, intentando sonar calmado, pero sabiendo que dentro de él se libraba una batalla. La mujer asintió con un gesto serio, y sin decir más, comenzó a sacar las fotos de la carpeta. Cada imagen mostraba a un cachorro similar a Nieve, pero a medida que las iba pasando, Jorge comenzó a notar algo importante. Aunque la raza y el tamaño coincidían, los detalles parecían diferentes. La expresión de los ojos, la forma de las orejas, incluso la marca en su pelaje, no coincidían con los recuerdos que Jorge tenía de su pequeño amigo. Este es él, dijo la mujer con tono dudoso, mientras seguía pasando las fotos. Jorge miró a Nieve, que observaba la escena desde su lugar en la sala. El cachorro parecía tranquilo, como si supiera que la decisión que se estaba tomando iba más allá de un simple encuentro. Finalmente, la mujer se detuvo y miró a Jorge con una mirada expectante. ¿Qué piensas?, preguntó con voz suave. Jorge suspiró y bajó la mirada. Tenía el corazón dividido. En un nivel profundo, sabía que Nieve no era el cachorro que ella había perdido. Había algo en los ojos de Nieve, una chispa que no coincidía con las fotos, y eso lo convenció de que no era el perro que ella buscaba. Pero, por otro lado, su sentido de la justicia y su responsabilidad lo empujaban a hacer lo correcto. Creo que, comenzó a decir, mirando a la mujer, pero se detuvo al ver su rostro esperanzado. La última cosa que quería hacer era herirla. Sin embargo, algo en su interior le decía que Nieve ya formaba parte de su vida. Creo que Nieve no es el cachorro que buscas, dijo finalmente, con la voz un poco más firme. La mujer lo miró sorprendida, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, su rostro pasó de la sorpresa a la tristeza, como si hubiera recibido un golpe que no esperaba. ¿Estás seguro?, preguntó con voz temblorosa. Jorge asintió. Estoy seguro. No es el mismo cachorro. El nudo en su estómago se aflojó un poco, como si estuviera aliviándose de una carga pesada. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Estaba siendo egoísta al quedárselo?
¿Estaba tomando una decisión correcta? La mujer no dijo nada más durante unos segundos, pero luego asintió lentamente. Lo entiendo, dijo, casi en un susurro. Después, se dio la vuelta y comenzó a alejarse hacia la puerta. Jorge la siguió, y antes de que ella pudiera abrir la puerta para salir, la detuvo con una pregunta. ¿Estás segura de que este cachorro es tuyo? Preguntó, sintiendo que aún había algo que no cuadraba. La mujer giró lentamente, mirándolo a los ojos. Sí, pero ahora veo que no lo es. Gracias por ser honesto conmigo, respondió, y sin decir una palabra más, se fue. Jorge se quedó parado en la puerta, mirando cómo se alejaba por el sendero cubierto de nieve. Mientras observaba su figura desaparecer, una sensación de alivio y a la vez de duda lo invadió. El pequeño Nieve había permanecido en la casa, y Jorge sentía que el destino lo había unido a él por una razón, pero aún no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto. Esa noche, mientras se preparaba para cenar, Jorge miró a Nieve, que estaba jugando con su pelota favorita, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Parece que te quedas conmigo, dijo en voz baja, acariciando su cabeza. Nieve levantó la mirada y movió la cola, como si entendiera que ya no había vuelta atrás. El cachorro era suyo ahora, y Jorge no podía evitar sentir que había tomado la decisión correcta, aunque el miedo a lo que podría haber sido seguía rondando en su corazón. La vida en la casa de Jorge se había transformado de una manera que nunca imaginó. Con Nieve a su lado, sus días ahora tenían un ritmo diferente, uno marcado por las pequeñas aventuras cotidianas del cachorro y los momentos de conexión que compartían. Cada mañana, Jorge despertaba con el sonido del perro jugando en el pasillo, corriendo de un lado a otro con su pelota o buscando algo con lo que entretenerse. Y aunque todavía no estaba del todo acostumbrado a la compañía constante, comenzaba a disfrutar de esa presencia en su vida. Era un lunes frío cuando todo cambió. Jorge estaba en su jardín, recogiendo la nieve que se acumulaba en el pequeño porche, cuando Nieve salió corriendo hacia él, con su mirada brillante y su cola moviéndose de un lado a otro con alegría. Jorge lo observó por un momento, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El cachorro había llegado a ser mucho más que una simple mascota para él. Había llenado un vacío profundo que Jorge no sabía que tenía. A veces, en medio de la quietud de la casa, cuando todo estaba tranquilo, sentía una profunda gratitud por tener a Nieve. La presencia de ese pequeño ser lo había acompañado en momentos de soledad y angustia, y en otros lo había sacado de su zona de confort de una manera sutil pero firme. Ese día, mientras la nieve cubría el paisaje con su manto blanco, Jorge sintió una conexión más profunda con Nieve, como si estuvieran caminando juntos en un viaje sin fin, compartiendo su tiempo, sus pensamientos y, de alguna manera, el mismo destino. Pero aún quedaba algo en su mente. Algo que no podía simplemente ignorar. La mujer que había venido a buscar a su cachorro no había vuelto a aparecer, ni siquiera después de decirle que Nieve no era su perro. Aunque su corazón le decía que había hecho lo correcto, el sentimiento de culpabilidad seguía acechando en su interior. A medida que pasaban las semanas, Jorge se dio cuenta de que la incertidumbre sobre lo que había hecho empezaba a desvanecerse. Nadie más había venido a preguntar por el cachorro, y en la pequeña comunidad en la que vivía, las noticias no tardaron en propagarse. Algunos vecinos preguntaron por el perro, y otros, al saber la historia, le dijeron que había tomado la decisión correcta. La mayoría de las personas sabían que el vínculo entre un hombre y su mascota no se debía basar únicamente en la legalidad, sino en algo más profundo, algo que iba más allá de las pruebas y las fotos. Una tarde, Jorge decidió llevar a Nieve al parque, como solía hacer en sus días libres. El sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y el aire frío golpeaba suavemente su rostro mientras caminaban por el sendero. Nieve saltaba y corría alrededor, deteniéndose de vez en cuando para mirar a Jorge como si lo invitara a unirse a su juego. Jorge no podía evitar reírse ante la energía inagotable del cachorro. A su alrededor, la gente paseaba tranquilamente, algunos con sus perros, otros simplemente disfrutando del paisaje. Mientras caminaban por el parque, Jorge pensaba en todo lo que había pasado. En cómo su vida había dado un giro inesperado y cómo la compañía de Nieve había transformado su mundo.
Aunque a veces aún se preguntaba si había hecho lo correcto, algo en su interior le decía que no podía arrepentirse. No se trataba solo de un perro, se trataba de un compañero, de alguien que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. Y a medida que lo observaba correr y jugar en el parque, con su espíritu alegre y su amor incondicional, Jorge comprendió que, a veces, la vida nos regala cosas en el momento exacto en el que más las necesitamos. El día llegó a su fin, y al volver a casa, con la luz del atardecer a sus espaldas, Jorge miró a Nieve una vez más. El cachorro estaba agotado, pero satisfecho, y se acomodó a sus pies mientras él se sentaba en el sillón. Creo que lo hemos hecho bien, ¿verdad, amigo? Dijo Jorge, acariciando suavemente su pelaje. Nieve levantó la cabeza, lo miró con esos ojos brillantes y, de alguna manera, parecía entender. No había palabras que pudieran describir la conexión que ambos compartían ahora. Era algo más allá de lo tangible, algo que se sentía en el aire, en los silencios, en las miradas. Jorge sonrió. Este es nuestro nuevo comienzo, Nieve, dijo con una calma interior que nunca antes había experimentado. Y, con ese pensamiento, se acomodó en el sillón, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad de su hogar junto a su fiel compañero. Los días siguieron pasando, y la vida de Jorge y Nieve se estabilizó en una rutina tranquila, aunque llena de pequeños momentos de alegría y descubrimiento. Cada mañana, Jorge se despertaba con el sonido de nieve saltando y correteando por la casa, deseoso de salir al jardín a jugar en la nieve. El frío del invierno no parecía ser un obstáculo para su energía inagotable, y Jorge disfrutaba de esos momentos, aunque a veces la vida cotidiana lo absorbía por completo. Pero una tarde, mientras Jorge estaba en la cocina preparando el almuerzo, escuchó un leve golpe en la puerta. No era común que alguien viniera a su casa sin previo aviso, y eso lo hizo alertarse. Nieve, que estaba echado cerca de la ventana, levantó la cabeza al oír el sonido, moviendo la cola como si estuviera esperando una señal de Jorge. Sin dudarlo, Jorge se acercó a la puerta, preguntándose quién podría ser. Al abrirla, se encontró con una figura conocida. Era la mujer que había venido semanas atrás a preguntar por el cachorro perdido. Esta vez, su rostro no mostraba sorpresa, sino una expresión más serena, como si ya hubiera llegado a aceptar la situación, pero también había algo más en sus ojos, una especie de alivio. «Hola, Jorge», dijo ella, mirando al hombre con una suave sonrisa. «No quería que pensases que te había olvidado, pero la verdad es que he estado pensando mucho en ti y en Nieve». Jorge, algo desconcertado, la miró por un momento antes de responder. «Pensé que habíamos resuelto todo. Dijiste que aceptabas que Nieve no era tu perro». La mujer asintió con la cabeza. Pero sus ojos seguían buscando al cachorro, que ahora estaba sentado en el umbral, observándola atentamente. «Sí, lo sé, pero algo en mi corazón me decía que tenía que verte de nuevo. Tenía que saber que Nieve estaba bien, que estaba siendo cuidado como se merece». Jorge la observó por un momento, sin saber qué decir. Había algo en su tono que lo hacía sentir un poco incómodo. No sabía si la mujer estaba buscando una especie de consuelo o si había llegado con alguna otra intención. La mirada de Nieve, por otro lado, parecía fija en ella, como si también recordara el encuentro anterior. No podía negar que algo en su comportamiento le decía que la relación entre ellos dos no estaba completamente cerrada. «¿Por qué has venido entonces?», preguntó Jorge, buscando claridad en sus palabras. La mujer suspiró, su rostro se suavizó y dio un paso hacia la puerta. «Es complicado, Jorge. Al principio pensaba que no importaba, que la vida de Nieve continuaría sin mí y que yo también seguiría adelante. Pero he hablado mucho con amigos, con personas que conocen lo que he vivido, y me han dicho algo que no había considerado, que, a veces, los animales no solo nos pertenecen por la fuerza del vínculo físico, sino también por lo que nos enseñan emocionalmente». Jorge frunció el ceño, sin entender del todo, pero el tono de su voz lo hizo sentir que algo importante se estaba revelando. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiéndose un poco más intrigado. La mujer le miró directamente a los ojos, y en su expresión había algo profundo, algo que Jorge no había visto antes. «Quiero que sepas que no estoy aquí para pedirte que me devuelvas a Nieve.
no me malinterpretes. Lo que quiero es agradecerte. Por cuidar de él, por darle un hogar. No todo el mundo sería tan generoso, y lo que me preocupa ahora no es mi pérdida, sino el hecho de que quiero asegurarme de que este perro, este ser tan especial, esté en buenas manos. Y por lo que he visto, lo está. Jorge, sorprendido por la sinceridad en sus palabras, se sintió aliviado, aunque también algo culpable. El nudo que había tenido en el estómago durante semanas comenzó a aflojarse al escuchar lo que la mujer le decía. Ella ya no parecía perseguir un objetivo, sino que había encontrado paz, una paz que Jorge aún no sentía completamente. Te agradezco mucho tus palabras, respondió Jorge, aún un poco confundido. Se dio cuenta de que la mujer no estaba buscando lo que él temía, sino que estaba buscando algo mucho más grande, la tranquilidad de saber que Nieve estaba bien. Un silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio incómodo. La mujer miraba al cachorro, que de alguna manera también parecía sentir la atmósfera más tranquila. Nieve se acercó a ella, dando una pequeña vuelta en su lugar, y la mujer se agachó para acariciarlo. Jorge observó la escena, sintiendo que todo lo que había sucedido, incluso los momentos de duda y confusión, se estaba cerrando de la mejor manera posible. Finalmente, la mujer se levantó y le sonrió a Jorge. Solo quería verte una vez más. Sabes que Nieve ha dejado huella en mi vida, pero no lo necesito como pensaba. Mi corazón ya está en paz. Solo quería asegurarme de que él estuviera bien. Jorge asintió lentamente, sintiendo que una parte de su alma se relajaba, como si todo hubiera llegado a su fin. Sin embargo, también sabía que algo más había comenzado, algo mucho más grande que la simple adopción de un perro. La mujer le dio una última mirada a Nieve, acarició su cabeza una vez más y, con un suspiro de alivio, se despidió. Gracias, Jorge. Cuida bien de él. Y, con esas palabras, dio un paso atrás, desapareciendo en la distancia, mientras Nieve observaba el camino por donde se iba. Jorge se quedó un momento en la puerta, mirando hacia el horizonte. Algo en su interior había cambiado, pero aún no entendía por completo lo que significaba. Al final, solo sabía que Nieve ya era parte de su vida, y eso, de alguna manera, era suficiente. Después de la visita de la mujer, todo en la casa volvió a la normalidad, aunque algo en el aire se había modificado. Jorge se encontraba más pensativo que nunca, observando los pequeños gestos de Nieve con una mirada más profunda. Como si empezara a comprender el verdadero alcance de la presencia del cachorro en su vida. La visita de la mujer había cerrado un capítulo, pero también había abierto uno nuevo. Durante los días siguientes, mientras Nieve seguía jugando en el jardín y Jorge retomaba su rutina, algo en su corazón le decía que su vida había cambiado para siempre, aunque no estaba completamente seguro de cómo o por qué. La relación que había construido con el perro era tan auténtica, tan pura, que cualquier duda que pudiera haber tenido acerca de si había hecho lo correcto desapareció por completo. Nieve era su compañero, su amigo leal, y ese vínculo era inquebrantable. Un sábado por la mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse por el horizonte, Jorge se encontró en su jardín, con una taza de café en las manos, observando el paisaje nevado. El frío del invierno lo envolvía, pero algo en ese momento lo hacía sentir en paz. Nieve estaba cerca, correteando por el césped cubierto de nieve, saltando como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Jorge lo observó por unos momentos, sin decir palabra, solo sintiendo la serenidad que transmitía la escena. En su mente, comenzaron a surgir recuerdos de su propia vida, de las decisiones que había tomado y de las experiencias que había vivido. Pensó en la mujer que había venido a buscar a Nieve, en la angustia que había sentido al principio, en la incertidumbre de no saber si estaba tomando la decisión correcta. Pero ahora todo eso le parecía distante, como si formara parte de un pasado que ya no le pertenecía. He hecho lo correcto, murmuró Jorge para sí mismo, con una tranquilidad que le costaba imaginar hace unas semanas. Ahora entendía lo que le había dicho la mujer, que a veces no se trataba solo de un vínculo físico, sino de algo mucho más profundo, algo que solo el tiempo podría revelar. Mientras se acomodaba en una silla en su jardín, con la taza de café entre las manos, dejó que su mente vagara.
El perro se acercó lentamente, deteniéndose frente a él, mirando hacia arriba con esos ojos brillantes y llenos de amor incondicional. Jorge acarició su cabeza, sintiendo como el pelaje suave se deslizaba entre sus dedos. Te debo mucho, Nieve, dijo Jorge en voz baja, como si el cachorro pudiera entender cada palabra. Nieve dio un pequeño ladrido y se tumbó a sus pies, dejando escapar un suspiro. Jorge miró el cielo, ya sin nubes, con el sol comenzando a elevarse en el horizonte. La paz que sentía en ese momento no era solo por el silencio, sino por el hecho de que había encontrado algo importante, la aceptación de su decisión, el entendimiento de que las cosas no siempre salen como uno espera, pero que, a veces, eso está bien. La tarde transcurrió en una calma que Jorge no había experimentado en mucho tiempo. Nieve se tumbó en su cama, cansado después de su jornada de juegos, y Jorge, por su parte, se sentó frente a la ventana, mirando la nieve caer suavemente. Pensaba en la vida, en cómo el destino había puesto a Nieve en su camino, en cómo todo había sucedido sin que él pudiera hacer nada al respecto. Y en ese pensamiento, se dio cuenta de que la vida no siempre es cuestión de controlar cada paso, de tomar las decisiones perfectas, sino de aceptar lo que viene y aprender de ello. Esa noche, cuando se preparaba para dormir, Jorge reflexionó sobre la situación con la mujer. Había sido una buena persona, había mostrado gratitud y había dejado que todo siguiera su curso. Era un ciclo que se cerraba de manera definitiva, aunque no se sentía como una despedida. Al contrario, sentía que la mujer había encontrado paz, y eso, para Jorge, era lo que realmente importaba. Nieve entró en su cuarto, se acomodó en su cama, y Jorge se tumbó a su lado. Con la tranquilidad del momento, cerró los ojos y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Gracias por estar aquí, le susurró a Nieve, antes de quedándose dormido, sabiendo que su vida había dado un giro inesperado, pero que ese giro lo había llevado por el camino correcto. El día terminó en calma, con el sonido suave de la respiración de Nieve acompañando a Jorge mientras él dormía, envuelto en la paz que solo el verdadero amor y la compañía sincera pueden ofrecer. La vida de Jorge había cambiado en muchos aspectos, y aunque el tiempo seguía su curso, cada día parecía tener un nuevo propósito, algo que no había experimentado antes. Al despertar cada mañana, lo primero que veía era a Nieve, que se acurrucaba junto a él, con los ojos brillando de felicidad, esperando que su día comenzara. El vínculo entre ambos se había fortalecido más de lo que Jorge podría haber imaginado, y eso le daba una sensación de satisfacción que no conocía. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, Jorge se levantó con una sensación extraña, algo diferente a las mañanas anteriores. Nieve, como siempre, saltó al borde de la cama y comenzó a lamerle la mano en señal de cariño, pero esa mañana Jorge no se levantó inmediatamente. En lugar de eso, se quedó allí, mirando al perro, y en su mente surgió una idea que lo había estado rondando durante los últimos días, pero que no había terminado de concretar. ¿Qué haría con Nieve a largo plazo? ¿Cómo encajaría su vida en la de él y cómo podrían compartir juntos el futuro? A lo largo de los días, Jorge había comenzado a pensar en los pequeños cambios que ya había experimentado. Su mundo había comenzado a girar alrededor de Nieve, y aunque al principio le había asustado esa nueva responsabilidad, ahora sentía que había encontrado algo que lo completaba. Se dio cuenta de que su vida, aunque sencilla y tranquila, se había llenado de una forma de alegría que no podía encontrar en otro lugar. Ese mismo día, mientras Jorge paseaba por el parque con Nieve, observó a su alrededor. La nieve comenzaba a derretirse, y los primeros brotes verdes asomaban en la tierra. El invierno, aunque hermoso, había comenzado a ceder su lugar a la primavera, un cambio que reflejaba, de alguna manera, lo que estaba sucediendo en su vida. Algo se estaba renovando dentro de él, una especie de despertar que no podía explicar completamente. No solo era el hecho de que Nieve había entrado en su vida, sino que el simple hecho de cuidar de otro ser vivo le había mostrado el valor de la compañía y la conexión. Mientras caminaban por el sendero, Jorge observó cómo Nieve saltaba y correteaba a su alrededor, disfrutando de la libertad que le daba el parque. Jorge sonrió, y en su interior una sensación de gratitud lo invadió.
No solo por el hecho de que había encontrado a Nieve, sino por el hecho de que ahora tenía una nueva perspectiva sobre la vida. Creo que es hora de un cambio, dijo Jorge en voz baja, mirando al perro que corría a su alrededor. Había llegado a la conclusión de que su vida no podía seguir como antes, atrapado en una rutina que no le llenaba. Necesitaba encontrar un propósito más allá de sí mismo, algo que lo conectara con el mundo, algo que lo hiciera sentir más completo. Esa noche, después de su paseo, Jorge decidió tomar una decisión importante. Sentado frente a su escritorio, con Nieve acurrucado a sus pies, tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. La idea que había estado gestando durante días comenzó a tomar forma en su mente, quería ayudar a otros, quería compartir la paz que Nieve le había dado, y pensó en cómo podía hacerlo. Pensó en refugios de animales, en cómo podía colaborar, en cómo podía usar su tiempo de manera más significativa. La decisión que tomó esa noche no fue fácil, pero en su corazón sabía que era lo correcto. Decidió que, además de cuidar de Nieve, quería involucrarse más en la causa de los animales abandonados, contribuir a darles un hogar a aquellos que, como Nieve, necesitaban amor y compañía. Comenzó a investigar sobre organizaciones locales y maneras de hacer voluntariado. Aunque aún no sabía exactamente cómo lo haría, sentía que estaba dando el primer paso hacia algo más grande. Días después, Jorge se encontró con una noticia que confirmó su decisión. Había una campaña de adopción en el refugio local y necesitaban voluntarios para cuidar a los animales durante el proceso. Con el apoyo de Nieve, Jorge decidió inscribirse y ofrecer su ayuda. Esa sería su manera de devolver algo de lo que había recibido, no solo de Nieve, sino de la vida misma. Una tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, Nieve saltó de su lugar y comenzó a ladrar hacia la ventana.